Un amor prohibido, una vida marcada por la desesperación y elecciones que nunca debieron haberse tomado. Lo que ocurrió te dejará sorprendido. El romance entre un sacerdote respetado y una joven inmigrante ilegal parecía una oportunidad de redención, pero terminó en una tragedia que destruyó vidas y sacudió a toda una ciudad. ¿Alguna vez has sentido el peso de decisiones que parecen no tener salida? En esta historia, revelamos cómo los secretos y los límites cruzados llevaron al punto de no retorno y qué nos puede enseñar esta lección sobre el amor, la fe y los peligros de ignorar nuestro propio dolor. Ahora, antes de comenzar, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traeré una serie de videos sobre crímenes que involucran a mujeres. Estos videos están diseñados para que puedas reconocer patrones de comportamiento y situaciones que podrían salvar tu vida y la de las personas cercanas y queridas. El silencio de Alberque. Alberque era una de esas ciudades que parecían haber salido de un libro antiguo, con calles de piedra que resonaban con las historias de generaciones. Situada en una colina de España, la ciudad estaba rodeada de campos verdes y montañas distantes, pintando un escenario que parecía intocado por el tiempo. Alberque contaba con poco más de 2000 habitantes, todos viviendo a un ritmo lento y armonioso, como si el mundo moderno allá afuera no tuviera prisa por llegar. En el centro de esta pequeña comunidad se encontraba la iglesia de Santa Inés, una imponente construcción de piedra que dominaba la plaza principal. Con su alta torre y su campana que sonaba religiosamente 3 veces al día, la iglesia era el corazón palpitante de Alberque. Para muchos, era más que un lugar de adoración, era el punto de encuentro donde las vidas se entrelazaban y los secretos permanecían seguros bajo los arcos de piedra. ¿Puedes imaginar los secretos que podrían esconderse en una ciudad como Alberque, o incluso en tu propia comunidad? Muchas veces, el peligro está más cerca de lo que pensamos, y reconocer las señales puede ser la clave para protegerse. Por eso, he dejado en el primer comentario fijado el libro Cómo identificar a un potencial psicópata en tu día a día, señales que nunca debes ignorar. Las copias están desapareciendo rápidamente, asegúrate de obtener la tuya antes de que sea tarde, y prepárate para enfrentar el peligro que a menudo pasa desapercibido. Y allí, liderando a la comunidad con una firmeza serena, estaba el padre Mato Álvarez. A sus 42 años, Mato era el modelo de virtud que los habitantes admiraban. Parecía cargar el peso de cada confesión, cada oración, con una dignidad que inspiraba respeto. Siempre vestido con su impecable sotana, tenía una presencia que hacía que incluso los más escépticos doblaran las rodillas en oración. Pero Mato tenía algo que lo diferenciaba de los demás. Aunque su vida parecía perfectamente alineada con los principios que predicaba, había una soledad en sus ojos. Por las noches, cuando la ciudad se sumergía en un silencio casi absoluto, él permanecía en su modesta casa parroquial, leyendo a la luz de una lámpara, como si intentara llenar un vacío que ninguna oración o sermón parecía alcanzar. Pocos sabían cuán aislado se sentía. Al fin y al cabo, Mato era a quien todos acudían en momentos de necesidad. Pero ¿a quién podía recurrir él? La pérdida de su madre en su juventud y la ausencia de una familia propia lo dejaron con un vacío que disimulaba con su dedicación al sacerdocio. Llenaba sus días cuidando a los necesitados, organizando eventos comunitarios y orientando a los jóvenes de la ciudad. Pero por las noches, cuando el silencio de Alberque se volvía aún más denso, enfrentaba sus propios demonios. A pesar de su soledad, Mato nunca mostraba debilidad. Sonreía a los niños que corrían por la plaza, escuchaba pacientemente las preocupaciones de los ancianos y hacía visitas regulares a los enfermos. Era como si siempre estuviera intentando demostrar, tanto a sí mismo como a los demás, que la fe era suficiente para llenar cualquier vacío. Sin embargo, Alberque tenía un secreto. Algo oscuro estaba enterrado bajo la superficie tranquila de la ciudad, esperando salir a la luz. Y el padre Mato, con todo el respeto y la confianza que había ganado, estaba a punto de convertirse en una pieza central en un rompecabezas que nadie en la ciudad sabía que estaban armando. Ese era el silencio de Alberque, no el silencio de la tranquilidad, sino el silencio inquietante de algo que estaba a punto de revelarse. Y cuando la primera pieza del misterio comenzara a moverse, la vida en Alberque nunca volvería a ser la misma. El destino de Lucía Morales.
Lucía Morales llegó a Alberque en una fría noche de noviembre, con poco más que una maleta desgastada y un corazón lleno de incertidumbres. A sus 26 años había dejado atrás su ciudad natal en Colombia, movida por una promesa de trabajo que nunca se concretó. Como muchos que cruzan fronteras en busca de una vida mejor, Lucía trajo consigo sueños demasiado grandes para caber en su realidad, pero también un miedo constante que parecía crecer día a día. En Alberque, Lucía era casi invisible. Se mezclaba con el paisaje discreto de la ciudad, caminando por las calles con la cabeza baja y hablando poco, siempre temerosa de llamar la atención. Sin documentos, su vida era un constante juego de supervivencia. Trabajaba donde podía, limpiando casas, lavando platos en un pequeño café del pueblo y a veces aceptando tareas más pesadas en los alrededores, como cosechas estacionales en los campos. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un pequeño cuarto en la periferia, pero ahorraba cada centavo para enviar una parte a su madre enferma, que había quedado en Colombia. Antes de continuar, debo recordarte brevemente que obtengas ahora tu libro en el primer comentario fijado. El libro se llama Cómo identificar a un potencial psicópata en tu día a día, señales que nunca debes ignorar, y con él podrás salvarte a ti mismo y a tus seres queridos. Consíguelo antes de que se agote. A pesar de las dificultades, Lucía mantenía una apariencia tranquila. Era el tipo de persona que sonreía con dulzura, incluso cuando sus ojos contaban una historia diferente. Era generosa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, incluso si eso significaba sacrificar aún más de lo poco que tenía. Pero esa bondad no pasaba desapercibida. Algunas personas en el pueblo simpatizaban con ella, como doña Carmen, la anciana a quien Lucía ayudaba a cuidar a cambio de comidas calientes y algo de consuelo emocional. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Lucía era su resiliencia. A pesar del miedo constante de ser deportada, nunca dejaba de trabajar duro y soñar con un futuro mejor. Por las noches, después de largas jornadas de trabajo, solía pasar por la iglesia de Santa Inés. No era una católica practicante, pero encontraba en la iglesia un refugio, un lugar donde el mundo parecía menos cruel durante unos minutos. Se sentaba en silencio en los bancos de madera, admirando las vidrieras que reflejaban la luz suave de las velas. Era allí donde, por breves instantes, sentía que podía respirar sin miedo. El padre Mato Álvarez la notaba, pero respetaba su silencio. Sabía que muchas almas buscaban la iglesia no solo por fe, sino también por un lugar donde sentirse seguras. Intentaba ayudarla discretamente, ofreciéndole trabajos ocasionales en la iglesia, como limpiar las vidrieras o acomodar los bancos. Ella agradecía con una tímida sonrisa, pero nunca aceptaba limosnas. «Prefiero ganar con mi esfuerzo», decía con una firmeza que impresionaba a Mato. Sin embargo, la vulnerabilidad de Lucía también la convertía en un blanco fácil. Algunas personas en Alberque no veían con buenos ojos a los inmigrantes, creyendo que traían problemas al pueblo. Comentarios susurrados en bares y mercados la colocaban frecuentemente en una posición incómoda. Ella fingía no escuchar, pero cada murmullo hacía que sintiera el peso de ser una extraña en una tierra que no la quería. Todo parecía mantenerse en un frágil equilibrio, hasta que Lucía desapareció. Nadie lo notó de inmediato. Después de todo, vivía en la periferia, interactuaba poco y estaba acostumbrada a ser invisible. Pero cuando doña Carmen la esperó en vano para la cena del viernes y encontró su cuarto vacío el sábado, algo comenzó a parecer extraño. En el pequeño pueblo donde todos conocían a todos, el silencio en torno a la desaparición de Lucía gritó más fuerte que cualquier palabra. El destino de Lucía estaba a punto de convertirse en el punto de partida de un misterio que sacudiría a Alberque hasta sus cimientos. El primer contacto. Lucía Morales tenía el hábito de pasar por la iglesia de Santa Inés al final de sus jornadas de trabajo. Lo que comenzó como una simple búsqueda de momentos de paz, pronto se convirtió en una rutina. Había algo en la atmósfera de aquel lugar que la hacía sentir protegida, como si las paredes de piedra no solo guardaran historias antiguas, sino también los susurros de consuelo que tanto necesitaba. La iglesia era especialmente hermosa al final de la tarde. La luz dorada del sol atravesaba las vidrieras, proyectando colores vivos sobre los bancos de madera y el altar. Lucía siempre elegía un rincón discreto, lejos de las miradas curiosas. Para ella, estar allí no era solo una cuestión de fe,
sino un intento de encontrar refugio para su alma cansada. El padre Mato Álvarez había notado su presencia desde la primera vez. Ella no era como los demás fieles que venían cumpliendo una rutina religiosa. Había algo diferente en Lucía. Quizás era la mirada inquieta que lanzaba hacia la puerta cada pocos minutos, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. O tal vez era el hecho de que, a pesar de ser tan reservada, parecía abrirse un poco más con cada visita, como si estuviera reuniendo valor para algo. Fue durante una tarde silenciosa, cuando la iglesia estaba casi vacía, que Lucía finalmente decidió acercarse. Caminó con paso vacilante hacia el confesionario, sus manos temblando ligeramente mientras abría la puerta. Al otro lado, Mato ajustó su postura, sintiendo la tensión en el aire. «Padre, ¿puedo hablar con usted?» La voz de Lucía era baja, casi un susurro. «Claro, hija. Estoy aquí para escucharte», respondió Mato con su habitual calma. Lucía dudó, como si cada palabra que estaba a punto de decir fuera una barrera difícil de superar. Pero entonces, en un flujo repentino, comenzó a hablar. Contó sobre su viaje desde Colombia hasta Alberque, sobre los trabajos precarios que la mantenían en constante agotamiento y sobre el miedo paralizante de ser deportada. Había dolor en sus palabras, pero también una fuerza que impresionó a Mato. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que ella vaciara su corazón. «Yo solo, ya no sé qué hacer», concluyó Lucía con la voz quebrada. «Siento que siempre estoy huyendo de algo, nunca tengo paz». Mato respiró hondo antes de responder. «A veces, el peso que llevamos es demasiado grande para cargarlo solos. Pero no necesitas llevarlo sola, Lucía. Este lugar, estas paredes, son para todos los que buscan refugio, sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Esas palabras fueron como un bálsamo para Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la veía, no solo como una inmigrante indocumentada o una trabajadora invisible, sino como una persona. En ese momento, nació una conexión emocional entre ellos. Mato se convirtió en algo más que un líder espiritual. Se convirtió en un puerto seguro en medio de la tormenta que era la vida de Lucía. A partir de ese día, sus conversaciones en el confesionario se volvieron frecuentes. Lucía comenzó a abrirse más, compartiendo sus esperanzas y temores, mientras Mato ofrecía consejos y oraciones. Sabía que no podía resolver todos sus problemas, pero estaba decidido a hacer lo posible para aliviar el peso que ella cargaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conexión, tan cargada de humanidad, terminaría envolviéndolos en algo mucho más grande. Algo que los obligaría a enfrentar no solo sus propios demonios, sino también los secretos más oscuros de Alberque. Y si estuvieras en el lugar de Lucía o del padre Mato, ¿arriesgarías todo por una conexión tan intensa, aún sabiendo el peligro que podría traer? Escuchar el peso de las decisiones de cada uno nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde llegarías por alguien que trajo luz a tu oscuridad? Deja tu comentario y comparte tu visión. Tu opinión podría revelar nuevos ángulos de esta intensa historia e incluso ayudar a prever los riesgos que esta relación estaba a punto de enfrentar. La evolución del vínculo. Después de aquella primera confesión, algo cambió en la relación entre el padre Mato Álvarez y Lucía Morales. Lo que comenzó como un simple momento de apoyo espiritual se transformó en algo más profundo, algo que ninguno de los dos supo nombrar de inmediato. Lucía empezó a visitar la iglesia con más frecuencia, no solo para rezar, sino también para ayudar en pequeñas tareas que Mato encontraba una excusa para delegarle: pulir los candelabros, organizar los libros de himnos, limpiar los bancos. Todo eso se convirtió en una forma de mantenerla cerca. Los gestos de Mato, inicialmente discretos, empezaron a llamar la atención de los pocos que notaban a la joven colombiana. Él le ofrecía discretas bolsas de alimentos o dejaba una pequeña cantidad de dinero en un sobre bajo el pretexto de ser una ayuda comunitaria. Siempre lo hacía con cuidado, casi como si temiera que otros interpretaran mal su caridad. Para Lucía, estos actos eran más que simple ayuda, eran una prueba de que alguien por fin se preocupaba por ella. «No tienes que hacer esto, padre», decía Lucía con una tímida sonrisa. «Puedo arreglármelas sola». «Y yo también lo hago por mí», respondía Mato con una sinceridad en su voz que dejaba a Lucía sin palabras. Justificaba sus acciones como parte de su misión, pero en el fondo comenzaba a darse cuenta de que su motivación iba más allá del deber. Con el tiempo, los encuentros entre ellos empezaron a volverse más personales.
Mato se esforzaba por escuchar a Lucía no solo como confesor, sino como alguien genuinamente interesado en la mujer detrás de las dificultades. Le preguntaba sobre su vida en Colombia, sobre la madre a la que mantenía a distancia, sobre sus sueños y temores. Con cada respuesta, sentía que no solo conocía la historia de Lucía, sino también la inquebrantable fuerza que llevaba consigo. Lucía, por su parte, empezó a ver a Mato de manera diferente. El respeto que sentía por él como sacerdote dio paso a una admiración por su humanidad. No era solo el hombre de la sotana, era alguien que la hacía sentirse vista y valorada, algo que rara vez había experimentado desde que dejó su tierra natal. El vínculo entre ellos evolucionó de forma natural, pero también cargaba una tensión que ambos evitaban reconocer. Mato, en particular, sentía el peso de sus sentimientos crecer cada día. Pasaba noches en oración, pidiendo discernimiento, intentando convencerse de que lo que sentía era puramente platónico, un reflejo de su preocupación por un alma necesitada. Pero cuando Lucía entraba en la iglesia, trayendo consigo esa tímida sonrisa y una presencia que iluminaba hasta los rincones más oscuros, Mato sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Comenzó a buscar excusas para verla fuera de la iglesia. Pasaba por la casa de doña Carmen para verificar cómo se desenvolvía Lucía con su trabajo, o aparecía en el café donde ella lavaba platos, bajo el pretexto de saludar a la comunidad. Lucía, siempre agradecida por su amabilidad, no percibía la batalla interna que Mato libraba. En este momento, debo recordarte que obtengas tu libro en el primer comentario fijado y salves a ti mismo y a tu familia de peligros que suelen pasar desapercibidos, pero que muchas veces no tienen retorno. Mientras ambos se acercaban, las personas de Alberque comenzaron a darse cuenta. Surgieron pequeños comentarios, siempre en susurros, como es típico en los pueblos pequeños. El padre Mato anda muy cercano a esa joven inmigrante, decían algunos. Pero nadie se atrevía a hablar directamente, por temor a empañar la intachable reputación del sacerdote. Mato, a pesar de su aparente serenidad, estaba cada vez más dividido. Se preguntaba hasta dónde podía llegar aquello antes de cruzar una línea invisible que no tendría vuelta atrás. Y Lucía, aunque agradecida por su bondad, empezó a notar algo en los ojos de Mato que la hacía cuestionar sus intenciones. El vínculo que habían construido era fuerte, pero comenzaba a cargarse de una complejidad peligrosa. Sin que se dieran cuenta, esa relación estaba dejando de ser simplemente un intercambio de apoyo y convirtiéndose en algo que tenía el potencial de sacudir no solo sus vidas, sino también el frágil equilibrio de Alberque. El romance prohibido era una noche de invierno en Alberque, cuando las calles de piedra parecían aún más silenciosas y el viento frío cortaba como cuchillas. La iglesia de Santa Inés estaba vacía, iluminada solo por la luz vacilante de las velas del altar. Lucía acababa de terminar una larga jornada de trabajo y, como siempre, buscó refugio en ese lugar que se había vuelto tan familiar. Encontró a Mato cerca del altar, ajustando un candelabro. Parecía cansado, pero su rostro se iluminó al verla. «Deberías estar descansando, Lucía», dijo él con una sonrisa, mientras guardaba las herramientas. «Es tarde». «Necesitaba un momento de paz», respondió ella, acercándose. Aquí es el único lugar donde me siento segura». Mato la observó mientras se sentaba en uno de los bancos delanteros. Había algo diferente en esa noche. Tal vez era el silencio absoluto o la forma en que la luz de las velas iluminaba el rostro de Lucía, mostrando una mezcla de agotamiento y determinación. Él se sentó a su lado, dejando un leve espacio entre ellos, pero el silencio que compartían parecía más íntimo que cualquier conversación. «Lucía», comenzó él titubeando, «sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad?». Ella se giró hacia él y sus ojos se encontraron. «Lo sé, padre. Usted ha sido la única persona que realmente me escucha, que realmente se preocupa». Lo que sucedió después parecía inevitable. Mato extendió la mano para tocar la de ella, un gesto que hasta ese momento siempre había sido cargado de un afecto cuidadoso y paternal. Pero esta vez, en lugar de retirar la mano rápidamente, ambos permitieron que el contacto se prolongara. El calor de ese toque parecía romper las barreras invisibles que habían contenido sus sentimientos hasta entonces. «Mato», susurró Lucía, su voz llena de emoción, usando su nombre sin el título por primera vez. «Yo no debería», respondió él, casi en un murmullo, pero sin retirar la mano. «Esto no está bien.
Sin embargo, no hubo palabras de reproche ni de culpa. En su lugar, el gesto inocente evolucionó en un instante cargado de significado. Mato se inclinó ligeramente y Lucía hizo lo mismo. Era como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido en ese momento, dejando solo a ellos dos y el acogedor silencio de la iglesia. El beso fue breve, titubeante, pero lleno de emociones reprimidas. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio, conscientes de la línea que acababan de cruzar. Mato desvió la mirada, luchando contra el torbellino de pensamientos que lo consumía. Lucía, por su parte, parecía dividida entre la culpa y la alegría de haber permitido finalmente que sus sentimientos salieran a la luz. «Mato, yo», comenzó Lucía, pero él la interrumpió, sosteniendo su mano con más firmeza. «No digas nada, por favor, yo necesito pensar». Se levantó abruptamente y comenzó a caminar cerca del altar, pasándose las manos por el cabello mientras intentaba organizar sus pensamientos. Mato sabía lo que aquello significaba. Sabía que los votos que había hecho como sacerdote estaban en riesgo, que su posición en la comunidad podía destruirse si alguien lo descubría. Pero sobre todo, sabía que ya no podía negar lo que sentía por Lucía. A partir de esa noche, su relación tomó un rumbo nuevo y peligroso. Comenzaron a encontrarse en secreto, lejos de las miradas curiosas de Alberque. El padre justificaba esos encuentros como un acto de compasión, una forma de ofrecer apoyo a Lucía en su difícil situación. Pero en el fondo, sabía que ya no se trataba solo de compasión. Era algo mucho más grande, algo que nunca había sentido antes. Lucía, por su parte, estaba dividida. Por un lado, sabía el riesgo que Mato corría al involucrarse con ella. Por otro, era la primera vez que alguien la hacía sentirse amada y valorada de una forma tan intensa. Eran como dos mundos que colisionaban, intentando encontrar equilibrio en un escenario destinado al desastre. La tensión crecía con cada encuentro. Mato empezó a faltar a compromisos menores en la parroquia, algo que no pasó desapercibido para algunos fieles. Lucía, por su parte, intentaba mantener su rutina discreta, pero el miedo de ser descubierta la acompañaba como una sombra. Cada mirada, cada palabra susurrada entre ellos, parecía cargar el peso de un secreto que ambos sabían que no podía sostenerse. Mientras el romance florecía en secreto, Mato enfrentaba un conflicto interno cada vez mayor. Sus oraciones, antes centradas en guiar a su comunidad, se convirtieron en súplicas desesperadas por claridad. Se preguntaba si podía seguir siendo sacerdote, si estaba traicionando no solo su fe, sino también a las personas que confiaban en él. Lo que comenzó como un vínculo de empatía y compasión evolucionó en algo prohibido y avasallador. Y en el fondo, ambos sabían que estaban bailando en una línea peligrosa, a punto de romperse. Lo que no podían prever era cómo ese romance secreto se convertiría en el epicentro de un misterio que cambiaría a Alberque para siempre. El declive de la apariencia pública. A los ojos de la comunidad de Alberque, el padre Mato Álvarez siempre había sido un pilar de estabilidad y virtud. Era el tipo de líder espiritual que conocía el nombre de cada fiel, se aseguraba de visitar a los enfermos y siempre estaba disponible para aconsejar a quienes buscaban orientación. Pero con el tiempo, un cambio sutil comenzó a hacerse evidente. Mato, quien antes era conocido por su energía y presencia constante, empezó a parecer distraído. Durante las misas, sus homilías, antes elocuentes e inspiradoras, se volvieron breves y mecánicas, como si solo estuviera cumpliendo con un deber. Frecuentemente se perdía en sus pensamientos, mirando al vacío, mientras la congregación esperaba palabras que nunca llegaban. Era como si el padre que todos conocían estuviera desapareciendo lentamente. Los primeros en notarlo fueron los fieles más asiduos. Doña Carmen, quien nunca faltaba a una misa, comentó con sus amigas en el mercado: «El padre Mato parece cansado. ¿Viste cómo estaba ayer? Incluso olvidó bendecir el agua bendita al inicio de la celebración». Otros comenzaron a estar de acuerdo, y pronto los murmullos discretos se transformaron en conversaciones más amplias. «Está muy extraño», decía uno. «¿Será que está enfermo?», especulaba otro. «Tal vez esté pasando por una crisis de fe», se aventuraba un tercero. Estos rumores no tardaron en extenderse por las calles de Alberque, en un pueblo tan pequeño donde las vidas de las personas estaban profundamente entrelazadas. Cual cambio en el comportamiento llamaba la atención. Pero lo que pocos sabían era que la inquietud de Mato no tenía nada que ver con una crisis de fe convencional. La verdad era que estaba siendo consumido por un conflicto interno.
Cada noche, cuando la ciudad dormía, Mato se arrodillaba frente al altar en una lucha silenciosa entre sus votos y sus sentimientos por Lucía. Pedía perdón, claridad, fuerza para resistir las tentaciones que ahora dominaban sus pensamientos. Pero al mismo tiempo, encontraba excusas para seguir viendo a Lucía, para justificar las emociones que lo abrumaban. Estos sentimientos comenzaron a impactar no solo su postura en la iglesia, sino también su interacción con los demás. Comenzó a evitar conversaciones prolongadas con los fieles, temeroso de que pudieran notar su vulnerabilidad. Sus gestos se volvieron más apresurados, sus visitas a los enfermos menos frecuentes. Incluso aquellos que antes atendía con paciencia comenzaron a notar su cambio. «Padre, ¿se encuentra bien?», le preguntó doña Rosa, una de las feligresas más antiguas de la iglesia. «Sí, estoy bien, doña Rosa, solo muchos pensamientos últimamente», respondió él, con una sonrisa forzada que no convenció a nadie. Mientras tanto, Lucía comenzaba a sentir el peso del secreto que compartían. Notaba la creciente tensión en Mato, pero no sabía cómo ayudarlo. Siempre que sugería alejarse, él la interrumpía, insistiendo en que podían manejarlo juntos. Pero la realidad era que ambos estaban atrapados en una red de emociones y responsabilidades que parecía apretarse más cada día. Los rumores continuaron creciendo. Algunos decían que Mato estaba abrumado con las responsabilidades de la iglesia. Otros sugerían que ocultaba algún problema personal. Nadie se atrevía a confrontarlo directamente, pero el clima de desconfianza comenzaba a extenderse sobre Santa Inés. Y en una comunidad tan devota, donde el sacerdote era visto como un símbolo de moralidad, cualquier error se amplificaba. A pesar de ello, Mato intentaba mantener las apariencias. Seguía celebrando las misas y ofreciendo consejos en los confesionarios, pero quienes prestaban atención notaban que algo estaba mal. Su mirada parecía más pesada, como si cargara un peso invisible, y sus manos, que antes se movían con firmeza al realizar los rituales, ahora temblaban ligeramente, delatando el peso de sus conflictos internos. Mientras la comunidad especulaba, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué estaba pasando con el padre Mato? Y aunque nadie tenía la respuesta, todos sentían que algo oscuro se aproximaba, como una tormenta a punto de romper el silencio de Alberque. Si esta historia te hace reflexionar sobre los dilemas que muchos enfrentan en silencio, dale like. Al hacerlo, nos ayudas a llevar este poderoso mensaje a más personas que también pueden estar cargando pesos invisibles. Juntos, podemos difundir empatía y reflexión sobre las decisiones difíciles y sus consecuencias. Sé parte de esta cadena. Cada like es una luz en este camino. La escalada de las exigencias. Con el paso de los meses, la relación entre Lucía y Mato comenzó a cambiar. Lo que antes era un refugio emocional para ambos, se transformó en una relación cargada de tensiones y expectativas. Lucía, que inicialmente veía a Mato como un apoyo espiritual y una figura de protección, empezó a darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella. Y en su situación de vulnerabilidad, comenzó a exigir más. «No puedo seguir viviendo así, Mato», le dijo una noche mientras ambos estaban en la pequeña oficina de la iglesia, lejos de las miradas curiosas. «Cada día es un riesgo. Cada vez que salgo de casa, tengo miedo de que me arresten, de que me manden de regreso a Colombia». Mato la miró en silencio, el peso de sus palabras oprimiendo su pecho. Sabía que Lucía no estaba equivocada. Su situación como inmigrante indocumentada la ponía en constante peligro, y él era una de las pocas personas en Alberque que conocían la magnitud de su lucha. «Lo entiendo, Lucía», respondió él, con la voz baja y cansada. «Pero lo que estás pidiendo no es tan sencillo». Lo que Lucía pedía era algo que Mato nunca había imaginado tener que considerar: apoyo financiero constante y ayuda para obtener documentos legales falsificados que le permitieran vivir en paz. No lo hacía por maldad ni manipulación, sino por desesperación. Su vida en Alberque era un equilibrio precario y lo único que le daba algo de estabilidad era su vínculo con Mato. Sin embargo, para ella eso ya no era suficiente. «¿Conoces personas que pueden ayudarme, Mato? Sé que las conoces. Por favor, hazlo por mí», le rogó, tomando su mano con firmeza. Mato desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de Lucía. Sabía que, con sus conexiones en la iglesia y en la comunidad, podía encontrar a alguien que ofreciera la solución que ella buscaba. Pero la idea de cruzar esa línea iba en contra de todo lo que creía. Sus votos de honestidad, su dedicación a la fe, todo estaba en juego.
Lucía, sabes que todo lo que hago es por ti, dijo él, tratando de controlar la mezcla de culpa y afecto que dominaba su voz. Pero falsificar documentos, eso es un pecado, es ilegal. ¿Y qué crees que es vivir así, Mato?, lo interrumpió ella, su voz cargada de emoción. ¿Crees que es justo que pase todos los días con miedo, escondiéndome, mientras las personas a mi alrededor viven libres? Solo quiero una oportunidad de ser alguien, de tener una vida digna. ¿Es mucho pedir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mato sabía que ella tenía razón. Lucía no pedía lujos ni privilegios, solo la oportunidad de existir sin miedo. Pero al mismo tiempo, sentía que cada exigencia de ella lo empujaba más hacia un abismo del que tal vez nunca podría salir. Las peticiones de Lucía no se detuvieron ahí. Además de los documentos, comenzó a presionarlo para obtener ayuda financiera más constante. Lo poco que ganaba en sus trabajos apenas cubría lo básico, y Mato, con acceso a los fondos de la iglesia, se convirtió en su única esperanza. Comenzó a desviar pequeñas cantidades, diciéndose a sí mismo que era por una causa justa, que Dios lo entendería. Pero cada billete que entregaba a Lucía parecía pesar más que el anterior. La relación, antes marcada por momentos de consuelo y comprensión, se convirtió en una fuente constante de tensión. Mato se encontraba cada vez más presionado, intentando equilibrar su papel como sacerdote con los intensos sentimientos que tenía por Lucía. Y ella, por su parte, comenzó a darse cuenta de la fragilidad de esa dinámica. Por más que amaba a Mato, su supervivencia estaba en primer lugar, y no podía seguir esperando que él resolviera todo en silencio. La tensión entre ellos crecía, y los encuentros que antes traían alivio comenzaron a sentirse como batallas emocionales. Mato se veía cada vez más aislado, escondiendo sus acciones de la congregación y luchando contra la culpa que lo consumía. Lucía, por otro lado, empezaba a comprender que, incluso con toda la ayuda de Mato, su futuro seguía siendo incierto. Mientras tanto, los rumores en Alberque continuaban creciendo. El comportamiento de Mato, ya cuestionado por los fieles, comenzó a levantar sospechas más serias, y sin que ninguno de los dos lo notara, cada exigencia, cada concesión, los acercaba a un punto sin retorno. Lo que parecía ser una historia de amor prohibido se estaba transformando en algo mucho más oscuro, y las secuencias desde sus acciones pronto saldrían a la luz. La decisión de Mato. La decisión llegó en una noche solitaria, cuando el silencio de Alberque parecía más denso que nunca. Mato Álvarez estaba arrodillado frente al altar de la iglesia de Santa Inés, con las manos temblorosas entrelazadas en oración. Las velas alrededor proyectaban sombras inquietantes en las paredes, reflejando la turbulencia que llevaba dentro. Había pasado semanas luchando contra sus sentimientos, buscando una solución que no lo llevara a la ruina, pero la respuesta se volvía cada vez más clara y dolorosa. Lucía. Su nombre resonaba en su mente como un susurro persistente. El amor que sentía por ella era real, pero también era un peso que aplastaba su alma. Mato ya no podía ignorar lo que eso significaba para su fe, sus votos y su posición en la comunidad. La relación que había comenzado con empatía y cuidado, ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido. Permaneció en esa posición durante horas, pidiendo a Dios orientación, una fuerza que él mismo no podía encontrar. Cuando finalmente se levantó, había en sus ojos una determinación que antes no existía. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara romper su propio corazón. La noche siguiente, Mato llamó a Lucía para encontrarse en el jardín de la iglesia, un lugar aislado que solían usar para sus conversaciones más privadas. El aire estaba frío, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, pero ninguna belleza natural podía aliviar el peso de esa conversación. «Lucía, gracias por venir», dijo Mato, tratando de mantener la voz firme, pero fallando en ocultar el dolor en sus palabras. «¿Por qué tanto misterio, Mato? Pareces diferente», respondió ella, mirándolo con preocupación. Él respiró hondo, buscando fuerzas para continuar. «Necesito hablar contigo sobre algo importante, algo que me está consumiendo». Lucía se inclinó ligeramente, como si quisiera acortar la distancia emocional que sentía formarse entre ellos. «Dime, ¿sabes que puedes hablar conmigo?» Mato bajó la mirada, incapaz de enfrentarla directamente. «Lucía, ya no puedo seguir con esto, con nosotros. No está bien. No es justo para ti, para mí ni para lo que creo». Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. Parpadeó rápidamente, tratando de procesar lo que él estaba diciendo.
¿Qué estás tratando de decir, Mato? ¿Que quieres terminar con todo? Sí, respondió él con la voz quebrada. Tengo que terminar, no porque no me importe, sino porque me importas demasiado. Esto nos está destruyendo, me está alejando de todo lo que soy y te está poniendo en una posición que no mereces. ¿Crees que esto es fácil para mí?, preguntó ella, su voz ahora llena de emoción. Confié en ti, Mato. Fuiste la única persona que me hizo sentir que no estaba sola. ¿Y ahora simplemente te rindes? Mato sintió el dolor en sus palabras, pero se mantuvo firme. Nunca quise hacerte daño, Lucía. Nunca. Pero continuar con esto sería peor. Necesito recuperar mi fe, mi integridad, y tú mereces a alguien que pueda darte todo, no a alguien dividido entre el amor y la culpa. Lucía guardó silencio, con los ojos brillando por las lágrimas. En el fondo sabía que él tenía razón, pero eso no hacía que sus palabras fueran menos dolorosas. ¿Y ahora qué hago, Mato? ¿Qué hago sin ti? Eres fuerte, Lucía. Más fuerte de lo que imaginas. Sé que encontrarás un camino, incluso sin mí. Siempre rezaré por ti. La conversación terminó allí, con ambos sumidos en una mezcla de tristeza y resignación. Lucía salió del jardín sin mirar atrás, mientras Mato permanecía solo, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos. Sabía que había hecho lo correcto, pero la culpa y la nostalgia no desaparecerían tan fácilmente. En los días que siguieron, Mato intentó concentrarse en sus obligaciones como sacerdote. Redobló sus esfuerzos en la iglesia, intentando reconectarse con su fe y su comunidad. Pero las personas a su alrededor seguían notando su inquietud, esa mirada perdida que lanzaba al horizonte con frecuencia. Mientras tanto, Lucía luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Se sentía traicionada, abandonada, pero también sabía que debía seguir adelante. Sin embargo, la ruptura no sería el final de su historia, ni para ella ni para Mato. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión, por dolorosa que el enfrentamiento fatal, la noche en que todo ocurrió parecía igual a tantas otras en Alberque. El viento silbaba entre las calles empedradas, y la iglesia de Santa Inés, iluminada por las velas del altar, mantenía su presencia silenciosa en el centro del pueblo. Pero, dentro de la rectoría, la calma era solo aparente. Un encuentro marcado por el peso de decisiones recientes estaba a punto de convertirse en tragedia. Lucía entró por la puerta lateral, donde Mato la esperaba. Había dejado la luz del despacho encendida, como si el cálido resplandor de la lámpara pudiera suavizar la inevitable tensión de esa conversación. Lucía estaba visiblemente alterada, sus pasos rápidos y su rostro marcado por una mezcla de ira y desesperación. Mato, sentado tras su escritorio de madera oscura, parecía tan cansado como decidido. ¿Por qué me llamaste aquí, Mato?, preguntó Lucía, con voz cortante. Después de todo, ¿qué más tienes que decir? Él respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa, intentando mantener la calma. Necesitaba verte para explicarte, para dejar claro que mi decisión no fue contra ti, Lucía, fue por los dos. Ya no podía seguir con esto. ¿Con esto?, repitió ella, elevando la voz. ¿Llamas a lo que tuvimos esto? ¿Todo lo que hicimos, todo lo que compartimos, reducido a una palabra fría e insignificante? Mato se levantó lentamente, intentando apaciguar la situación. Lucía, por favor, intenta entender. Me perdí en medio de todo esto. Dejé que los sentimientos me cegaran, pero necesito volver a mi fe, a mi misión. Misión, soltó ella, con una risa amarga. Tu misión fue abandonarme cuando más te necesitaba. Prometiste estar a mi lado, Mato. Lo prometiste. La tensión en el aire era palpable, como si el espacio entre ellos estuviera cargado de electricidad. Lucía dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas y furia. ¿Y ahora qué hago?, continuó alzando la voz. ¿Crees que puedes simplemente borrar todo lo que pasó? ¿Que puedes dejarme sola, como todos los demás lo hicieron antes de ti? Nunca quise hacerte daño, respondió él, con la voz baja, casi un susurro. Pero no puedo seguir por este camino, Lucía. En ese momento, algo dentro de ella pareció romperse. Lucía miró a su alrededor, como buscando algo que expresara el torbellino de emociones que la consumía. Sus ojos se fijaron en un pesado candelabro sobre la mesa lateral. Antes de que Mato pudiera reaccionar, lo tomó con ambas manos y lo levantó sobre su cabeza. «Lucía, detente», gritó Mato, retrocediendo, pero era demasiado tarde. De un golpe, el candelabro impactó el costado de la cabeza de Mato, haciéndolo caer al suelo. Intentó levantarse, pero estaba desorientado, con sangre corriendo por su sien.
Lucía, aún dominada por una mezcla de pánico e ira, miró hacia la mesa donde descansaba un pequeño abrecartas. En su mente, la confusión dio paso a una urgencia brutal, un deseo irracional de acabar con el dolor que sentía. Tomó el objeto y, en un acto que parecía fuera de su control, asestó un golpe en el pecho de Mato. El sonido sordo del metal atravesando la tela y la carne resonó en la sala, seguido por el suspiro doloroso de Mato. Intentó decir algo, pero las palabras se perdieron mientras su cuerpo caía pesadamente sobre el frío suelo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Lucía quedó allí, inmóvil, con el abrecartas aún en su mano temblorosa. La sangre comenzaba a extenderse alrededor de Mato, formando un charco oscuro que reflejaba la luz amarillenta del despacho. El rostro de Lucía se contorsionó en una mezcla de horror e incredulidad. ¿Qué había hecho? Cayó de rodillas junto a él, ahora llorando, y susurró: «Mato, por favor, no me dejes. Yo no quería. Pero era demasiado tarde. Su respiración se volvió irregular hasta que cesó por completo. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de la campana de la iglesia marcando la medianoche. Lucía, ahora en estado de shock, se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Soltó el abrecartas y corrió fuera de la rectoría, con las manos aún manchadas de sangre. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada, pero la realidad de lo que acababa de ocurrir era mucho más cruel. Al ver que, aún sumida en el tranquilo sueño de sus habitantes, estaba a punto de despertar a un escándalo que sacudiría sus cimientos. Y Lucía, que hasta entonces buscaba refugio y amor, ahora se convertía en la figura central de un crimen que nadie jamás olvidaría. El descubrimiento del cuerpo. El amanecer en Alberque trajo consigo un cielo pálido y silencioso, pero la tranquilidad habitual se rompería de manera brutal. Don Luis, el encargado de la iglesia de Santa Inés, llegó al lugar como lo hacía todas las mañanas, con un manojo de llaves y una vieja linterna que utilizaba para inspeccionar los pasillos aún oscuros. Había dedicado buena parte de su vida a esa iglesia, y para él, cuidarla era más que un trabajo, era una vocación. Al entrar en la rectoría, algo de inmediato le pareció extraño. La puerta lateral, que Mato siempre cerraba con llave antes de dormir, estaba apenas entornada. Don Luis frunció el ceño y empujó la puerta, llamando al padre con su voz grave y áspera. «¿Padre Mato? ¿Está por aquí?» No hubo respuesta. La tenue luz del pasillo revelaba un silencio pesado, casi palpable. Continuó avanzando, sus pasos resonando en las paredes de piedra. Cuando llegó al despacho, la escena que encontró lo paralizó. Allí estaba Mato, tendido en el suelo frío, inmóvil. La sangre seca alrededor de su cuerpo formaba un charco oscuro, y el abrecartas cercano parecía ser un testigo mudo de lo ocurrido. Don Luis soltó un grito que resonó en toda la iglesia, un sonido cargado de dolor e incredulidad. La linterna cayó de sus manos y rodó, proyectando una luz temblorosa por la habitación. Sus manos temblaban mientras intentaba acercarse, pero la visión era tan devastadora que no pudo dar un paso más. La conmoción no tardó en extenderse. Las campanas de la iglesia, que normalmente anunciaban el inicio de un día común, sonaron de manera lúgubre, como si el alma misma de Alberque estuviera de luto. Los habitantes, aún somnolientos, salieron a las calles, atraídos por los murmullos de don Luis y por el inconfundible eco de una tragedia. «¡Es el padre Mato!», gritó alguien, y esas palabras cortaron el aire como una cuchilla. En cuestión de minutos, la plaza frente a la iglesia se llenó de una multitud, cada rostro reflejando una mezcla de asombro y tristeza. Algunos lloraban abiertamente, otros permanecían en silencio, tratando de procesar lo que parecía imposible. La policía local fue llamada, pero en un pueblo tan pequeño, los recursos eran limitados. El jefe de la comisaría, Martín Delgado, llegó al lugar con 2 subordinados, ambos visiblemente incómodos ante la gravedad de la situación. Martín era un hombre experimentado, pero incluso él parecía afectado al entrar en la rectoría y ver el cuerpo de Mato. «Que Dios nos ayude», murmuró, persignándose antes de comenzar su inspección. La escena fue analizada minuciosamente. El candelabro, fuera de lugar, mostraba signos de haber sido utilizado como arma. El abrecartas, con rastros de sangre, era la prueba más evidente del brutal acto. Pero, además de eso, no había señales de una entrada forzada ni de una lucha prolongada. Parecía que el asesino había entrado y salido sin grandes obstáculos, lo que solo aumentaba el misterio. Mientras tanto,
Los habitantes de Alberque se entregaban a la especulación. ¿Quién podría hacer algo tan horrible?, se preguntaban unos a otros. Para muchos, Mato era la personificación de la bondad y la virtud, alguien que nunca había tenido enemigos. Pero para otros, su reciente cambio de comportamiento comenzaba a cobrar una nueva perspectiva. Estaba diferente en los últimos meses, comentó doña Carmen, secándose las lágrimas con un pañuelo. ¿Tendrá eso algo que ver? Las teorías no tardaron en surgir. Un robo que salió mal, un ataque por venganza, o incluso algo relacionado con secretos que Matt podría estar guardando. Cada habitante parecía tener una hipótesis, pero ninguna encajaba por completo. Lucía, por su parte, observaba el caos desde la distancia. Escondida en su pequeño cuarto en las afueras del pueblo, escuchaba las campanas y los murmullos que se esparcían por las calles. Su corazón latía tan rápido que parecía resonar en sus oídos. Sabía lo que había hecho, pero aún no podía creer que hubiera llegado a ese punto. Las manchas de sangre en sus manos ya habían sido lavadas, pero el peso de su culpa seguía impregnado en su piel. El descubrimiento del cuerpo de Mato sumió a Alberque en un estado de luto colectivo, pero también abrió las puertas a una investigación que revelaría secretos que el pueblo jamás había imaginado. Mientras tanto, la pequeña comunidad, antes unida por la fe y la tranquilidad, ahora se encontraba dividida entre el dolor y la búsqueda de respuestas. Y en el centro de todo, el misterio de quién había quitado la vida al padre Mato comenzaba a desarrollarse. El inicio de la investigación. La investigación sobre la muerte del padre Mato Álvarez comenzó a la mañana siguiente, mientras Alberque aún procesaba la devastadora noticia. La pequeña oficina de la rectoría, ahora aislada con cintas de advertencia, se convirtió en el epicentro de un misterio que prometía sacudir al pueblo hasta sus cimientos. El jefe de policía, Martín Delgado, era un hombre meticuloso y serio, conocido por su dedicación a la verdad, pero incluso él parecía abrumado por el peso de este caso. El asesinato del padre no era solo un crimen, era una profanación para una comunidad profundamente religiosa. Nada puede dejarse al azar aquí, dijo Martín a su equipo mientras comenzaban a recolectar pruebas. Todo el pueblo espera respuestas rápidas y necesitamos encontrarlas. La escena del crimen revelaba más de lo que parecía a simple vista. El pesado candelabro, con manchas de sangre seca, estaba fuera de su lugar habitual, como un grito silencioso del acto violento que había ocurrido. Cerca del cuerpo, el abrecartas aún con restos de sangre se convirtió en una pieza clave. Pero fue durante la inspección minuciosa del escritorio que la policía encontró algo que cambió el rumbo de la investigación. Entre los documentos en la mesa del padre Mato, había un cajón cerrado con llave. Al abrirlo, encontraron un pequeño paquete de cartas, atadas con un simple cordón. Las hojas, escritas en papel barato, mostraban signos de haber sido leídas repetidamente. Sin embargo, fue el contenido lo que capturó la atención de Martín y su equipo. Querido Mato, eres la única luz en mi vida. Sé que nuestro amor está prohibido, pero no puedo evitarlo. Gracias por todo lo que haces por mí. Espero que algún día podamos vivir libres de este peso. Estas palabras, entre otras, llevaban la firma de Lucía Morales. El tono apasionado y desesperado de los mensajes comenzó a formar un cuadro claro para los investigadores. Mato y Lucía habían compartido una relación que excedía los límites aceptados por la comunidad y ciertamente por el sacerdocio. Así que esto es, dijo uno de los oficiales, guardando cuidadosamente las cartas en una bolsa de evidencia. Un romance prohibido. Esto explica muchas cosas. Martín no estaba tan convencido. Explica algo, pero no todo. Aún necesitamos conectar a Lucía con esto de forma concreta. El hallazgo pronto comenzó a alimentar los rumores en el pueblo. Alberque, ya sumido en el shock y el luto, se convirtió en un hervidero de especulaciones. Los habitantes, antes devotos de Mato, ahora estaban divididos entre la incredulidad y el juicio. ¿El padre Mato? ¿En una relación con una mujer? Y encima una inmigrante, se susurraba en los mercados y plazas. Algunos intentaban defender su memoria. Todos somos humanos, decía doña Carmen con lágrimas en los ojos. Si amaba a alguien, eso no borra todo lo que hizo por nosotros. Otros, sin embargo, eran menos indulgentes. Si esto es verdad, no era el hombre que creíamos, comentaba un hombre en el café local. Mientras los rumores se propagaban, la policía avanzaba con la investigación. Lucía, hasta ese momento, no tenía idea de que las cartas habían sido encontradas.
permanecía recluida, evitando salir a la calle y luchando con la culpa que la consumía. Pero su ausencia comenzó a llamar la atención. Amigos y conocidos notaron que no aparecía en los lugares habituales, y su silencio hablaba más que cualquier palabra. Martín sabía que Lucía debía ser interrogada. Como mínimo, es una persona de interés. Si estas cartas son auténticas, sabía más sobre el padre Mato que cualquier otra persona en este pueblo. Cuando los agentes llegaron a la casa donde vivía Lucía, no la encontraron. Su pequeña habitación parecía haber sido abandonada apresuradamente. Había señales de que se había marchado deprisa. Ropa tirada sobre una silla, una maleta abierta y un vaso de agua medio vacío en la mesita de noche. Lo único notable era un pedazo de papel rasgado en el suelo, donde solo se podía leer una palabra: perdón. La fuga de Lucía solo aumentó las sospechas. Para muchos era una señal clara de culpabilidad, pero para Martín era también un desafío. Sabía que debía encontrarla, no solo para obtener respuestas, sino para comprender la verdad completa sobre lo que había sucedido esa fatídica noche. A medida que avanzaba la investigación, el misterio del romance prohibido y el acto de violencia que lo siguió lanzaban una sombra sobre Alberque, transformando el luto en desconfianza. Y mientras Lucía permanecía desaparecida, la pregunta en la mente de todos era: ¿qué ocurrió realmente entre Lucía Morales y el padre Mato Álvarez? La revelación de Lucía. La revelación de que Lucía Morales era la mujer involucrada con el padre Mato Álvarez cayó como una bomba sobre el tranquilo pueblo de Alberque. La conexión, antes solo un rumor, fue confirmada por las cartas encontradas en la rectoría y por testimonios de vecinos que empezaron a recordar detalles antes considerados insignificantes. Siempre estaba en la iglesia, siempre cerca del padre, comentó doña Carmen, quien antes había defendido a Mato, ahora visiblemente afectada. La noticia se propagó rápidamente, no solo en Alberque, sino también en las comunidades vecinas. Un sacerdote respetado, involucrado en un romance con una joven inmigrante y muerto de manera tan brutal, era una historia que nadie podía ignorar. Los habitantes, divididos entre el luto y la indignación, comenzaron a cuestionar todo lo que sabían sobre Mato. Para algunos era una víctima trágica de sus emociones, para otros un hombre que había traicionado su fe y a su comunidad. Mientras tanto, Lucía, localizada en un pueblo cercano, fue arrestada y llevada de vuelta a Alberque para ser interrogada. Su rostro, antes desconocido para muchos, ahora estaba en el centro de todas las miradas. Al ser escoltada por la policía hacia la comisaría, mantuvo la cabeza baja, pero no pudo escapar de las miradas juzgadoras y los susurros de los vecinos reunidos en la plaza. «Ella lo destruyó todo», dijo una mujer. «No solo la vida del padre, sino también la paz de nuestro pueblo». El juicio de Lucía. El juicio de Lucía Morales comenzó semanas después, transformando el pequeño pueblo de Alberque en un escenario de tensiones y debates. El tribunal local, normalmente reservado para casos simples, estaba repleto de curiosos, periodistas y vecinos ansiosos por obtener respuestas. Lucía, delgada y visiblemente abatida, entró en la sala escoltada por 2 guardias. Su abogado, un joven inexperto, parecía tan nervioso como ella. La fiscalía, por su parte, estaba decidida a demostrar que el asesinato del padre Mato había sido un acto premeditado, fruto del resentimiento y el rechazo. Durante el juicio, Lucía narró su versión de los hechos. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza a medida que hablaba. Describió su vínculo con Mato, el apoyo que él le brindó y cómo esa relación evolucionó hacia algo más íntimo. No negó el acto, pero lo justificó como el resultado de una desesperación insoportable. «Él era mi única esperanza», dijo entre lágrimas. «Cuando me abandonó, sentí que ya no tenía nada». Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes: las cartas, el historial de discusiones entre ambos y los objetos utilizados en el crimen. El candelabro y el abrecartas se convirtieron en símbolos de un acto brutal que, según ellos, no podía justificarse por ninguna emoción. Las palabras de Lucía fueron interpretadas de maneras diferentes. Algunos la vieron como una mujer rota, llevada al límite por circunstancias terribles. Otros, en cambio, la consideraron manipuladora, usando su condición de víctima para justificar un acto imperdonable. «Sabía lo que hacía», declaró el fiscal en su alegato final. «Esto fue un crimen premeditado, un acto de venganza, no de desesperación». La sentencia final, tras días de testimonios y deliberaciones, el jurado finalmente emitió su veredicto.
Lucía Morales fue declarada culpable de asesinato premeditado y condenada a 25 años de prisión. La sentencia provocó reacciones mixtas en Alberque. Para algunos fue un alivio, una sensación de justicia restaurada para el padre Mato y su memoria. Para otros parecía un castigo excesivo para una mujer que ya había sufrido tanto. Debe pagar por lo que hizo, dijo un vecino mayor, pero no puedo evitar sentir que aquí todos perdimos. Mientras Lucía era escoltada fuera del tribunal, echó una última mirada al pueblo donde ocurrió todo. Sus lágrimas se mezclaban con una expresión de resignación, como si finalmente aceptara el peso de sus acciones y el destino que la esperaba. La muerte del padre Mato y el juicio de Lucía dejaron cicatrices profundas en Alberque. La iglesia de Santa Inés, antes un símbolo de fe y unidad, se convirtió en un recordatorio silencioso de secretos, tragedias y errores humanos. Y para los vecinos, la historia de Mato y Lucía no fue solo un escándalo, sino un reflejo sombrío de las complejidades de la vida, la fe y las decisiones que pueden destruir incluso a las almas más puras. El legado de la tragedia. La iglesia de Santa Inés, otrora el corazón espiritual de Alberque, nunca recuperó su antigua gloria tras los trágicos eventos relacionados con el padre Mato y Lucía Morales. Antes un lugar de paz y unidad, se convirtió en un símbolo sombrío de traición, pecado y sufrimiento. Con cada campanada del reloj, los habitantes eran recordados de aquella noche en la que la confianza se rompió y la inocencia del pueblo fue manchada para siempre. La asistencia a las misas disminuyó drásticamente. Muchos fieles, incapaces de separar el recuerdo del crimen de la imagen de la iglesia, optaron por rezar en casa o en aldeas vecinas. Los bancos vacíos y los vitrales, que antes reflejaban esperanza, ahora parecían contar una historia de dolor y desilusión. Incluso don Luis, el devoto encargado, decidió retirarse, incapaz de seguir cuidando un lugar tan marcado por la tragedia. Entre los habitantes de Alberque, el caso dejó cicatrices profundas. Amigos que antes se apoyaban comenzaron a desconfiar unos de otros. Las conversaciones en la plaza, antes animadas, ahora giraban en torno a teorías y dudas. ¿Acaso alguien sabía y no dijo nada? Era una pregunta recurrente, reflejando el sentimiento colectivo de que, de alguna forma, todos habían fallado. A pesar del tiempo, la sombra del escándalo siguió planeando sobre el pueblo. Para muchos, la tragedia fue una amarga lección sobre los peligros del silencio y los secretos. Para otros, era un recordatorio doloroso de que incluso los lugares más sagrados pueden albergar dramas humanos complejos y destructivos. Santa Inés sigue en el centro de Alberque, pero ya no como antes. Ahora se ve como un monumento a la fragilidad humana, un lugar donde lo sagrado y lo profano colisionaron de manera devastadora, dejando un legado que nadie en el pueblo olvidará jamás. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Habías escuchado de un caso tan intenso y lleno de giros como este? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre las decisiones y desafíos que enfrentaron los personajes. ¿Te has encontrado en una situación similar o conoces a alguien que haya vivido un dilema tan profundo? Compártelo. Estaré respondiendo en los comentarios y tu participación puede ayudar a generar más reflexiones sobre este desenlace. Además, si aún no lo has hecho, revisa ahora mismo el libro que dejé para ti en el comentario fijado. También he preparado para ti una increíble playlist con videos de casos similares a este, para que puedas reconocer y entender mejor las señales y comportamientos criminales que muchas veces pasan desapercibidos. Y como un extra especial, estoy compartiendo un caso único donde un desenlace inesperado revela un patrón de comportamiento que puede cambiar tu forma de ver estas situaciones. No pierdas esta oportunidad de aprender y protegerte. Mantente alerta y presta atención a las señales. Hasta el próximo video.